Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. La capacitación es accidentes, incidentes y enfermedades en el trabajo. Para comenzar con esta capacitación, vamos a tener en cuenta los principales conceptos: seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina integral cuya finalidad es prevenir las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Asimismo, mantener el más alto grado de salud y bienestar físico y mental de los trabajadores. Mediante el Decreto Supremo 006/2014 se aprobó el reglamento de la Ley número 3022-2, modificatoria de la Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley, vigente desde el 21 de agosto del 2011, tiene por objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales a cargo de los empleadores y trabajadores involucrados, a fin de evitar daños en la salud, accidentes, incapacidad y fallecimiento del trabajador. La presente ley es aplicable y obligatoria para todos los sectores económicos y de servicios. Se aplicará a todo trabajador subordinado, a los jóvenes en modalidad formativa y a los servidores independientes que concurren a la empresa, incluyendo trabajadores de intermediación y terciarización laboral. Otros conceptos principales. Riesgo laboral. Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Peligros. Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una combinación de estos. Probabilidad. Posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico, medida por la relación entre los eventos o resultados específicos y el número total de eventos o resultados posibles. Consecuencia. Resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, como por ejemplo una pérdida, lesión, desventaja o ganancia. Puede haber una serie de resultados posibles asociados con un evento. Aquí presentamos un comparativo entre accidentes e incidentes. En accidentes es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte. Como se ve en la imagen, un accidente da lugar a lesión o víctima mortal. El incidente es un evento relacionado con el trabajo en el que no ocurrió una lesión. Un incidente es el que no hay lesión ni víctima mortal. Aquí hay otro comparativo entre acto subestándar y condición subestándar. Acto subestándar es el acto o actividad que realiza el colaborador en circunstancias de riesgo y que puede causar o contribuir a generar un accidente o incidente. Por ejemplo, uso inadecuado de herramientas y equipos, uso inadecuado de equipos de protección personal, falta de atención o falta de conciencia, incumplimiento de procedimientos, estándares y normas, y operar vehículos sin usar la correa de seguridad y, en el caso de motorizados, sin el casco de seguridad. La condición subestándar es una condición del ambiente de trabajo ajena a la persona, que puede causar o contribuir a un incidente. Por ejemplo, dispositivos de seguridad inadecuados o defectuosos, diseño inadecuado del lugar de trabajo, vehículos sin mantenimiento adecuado o sin SOAT, visibilidad restringida en el lugar de trabajo, orden y limpieza deficiente, contenedores insuficientes sin rótulo, conexiones inadecuadas. ¿Qué situaciones no son consideradas accidentes de trabajo? 1. Los que se producen en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo. 2. Por participación en riñas u otra acción ilegal. 3. Por incumplimiento del trabajador de orden estricta, específica del empleador. 4. En ocasiones de actividades recreativas, deportivas o culturales. 5. Los que sobrevengan durante permisos, licencias, vacaciones. 6. Por uso de sustancias alcohólicas o estupefacientes.
7. Los que sean a consecuencia de guerra civil o internacional, conmoción civil o terrorismo y similares. 8. Convulsión de la naturaleza, terremoto, maremoto, etc. 9. Fusión nuclear. 10. Lesiones voluntariamente autoinfligidas o autoeliminación o su tentativa. Es importante tener en cuenta estos 5 pasos para poder prevenir accidentes o incidentes en nuestras áreas de trabajo. Paso 1. Identificar los peligros. Paso 2. Determinar quién podría resultar perjudicado y cómo. Paso 3. Evaluar los riesgos y determinar las precauciones. Paso 4. Registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica. Paso 5. Examinar su evaluación y actualizarla si es necesario. Aquí mostramos un ejemplo de los riesgos laborales al que puede estar expuesto el puesto de trabajo de limpieza. Entre los riesgos laborales tenemos el riesgo físico al que se expone son eléctricos. El riesgo económico a posturas, sobreesfuerzo, movimientos repetitivos. En riesgos físicos tenemos manipulación de productos químicos. Riesgos biológicos, manipulación de material biocontaminado. Riesgos locativos, caídas, contusiones. Riesgo psicosocial, turno de noche, estrés laboral. ¿Qué puedo hacer si me encuentro ante un riesgo laboral? Se debe informar al supervisor la situación anómala y el supervisor se encargará de comunicar al área de seguridad y salud en el trabajo. Medidas preventivas, orden y limpieza. Antes de empezar a trabajar, se deben retirar los obstáculos que se encuentran en las zonas, a limpiar o en la zona de paso. Cuando se utilicen equipos de limpieza conectados a la red eléctrica, se procurará tender los cables de manera que no atraviesen las zonas de trabajo o de paso. Si esto fuera imposible, se prestará la máxima atención cuando se trabaje en sus proximidades. Asimismo, en la medida de lo posible, se deben apartar los cables de los equipos y máquinas, cables de impresoras, de ordenadores o de máquinas diversas que estén en la zona de trabajo. Medidas preventivas para la prevención de caídas. La limpieza debe efectuarse progresando desde el fondo del local hacia la puerta. Las tareas se deben organizar de manera que no sea necesario atravesar los lugares donde se acaba de limpiar. No efectuar trabajos que necesiten la utilización de escaleras de mano o de banquetas en aquellas zonas que acaban de ser mojadas, pulidas o enceradas, o en las que se está efectuando dichos trabajos. Cuando se limpien escaleras, el trabajo se efectuará siempre de cara a los escalones. Se debe prestar especial atención a los posibles desniveles, irregularidades o desperfectos del suelo para evitar tropezones y caídas. Para evitar el riesgo de caídas de compañeros u otras personas que puedan atravesar las zonas que acaban de ser fregadas, enceradas o pulidas, deben colocarse señales de advertencia. Uso adecuado de los equipos de protección personal. Medidas preventivas para prevención de golpes. Cuando se deba trabajar en lugares angostos, previamente se procurará despejar la zona lo máximo posible y se desarrollarán las tareas con atención y cuidado. Se debe evitar la manipulación y transporte manual de cargas pesadas o de objetos voluminosos o difíciles de asir, para evitar los golpes por caída de objetos. Si el peso del objeto es considerable o bien presenta dificultad de manipulación por sus características, tamaños, superficies lisas o resbaladizas, se debe solicitar la ayuda de un compañero. Cuando se limpien superficies elevadas, por ejemplo, partes superiores de estanterías o armarios, se utilizarán escaleras o plataformas que permitan ver si existen objetos sobre dichas superficies que puedan caer al realizar la tarea. No limpiar en zonas donde no se tenga visibilidad. Se debe evitar el almacenamiento de objetos, especialmente en los que sean pesados, en zonas elevadas, donde sea difícil alcanzarlos o donde se puedan caer. Cuando se trabaje en zonas con riesgo de caída de objetos diversos por desprendimiento, es necesario utilizar casco de protección.
Y finalmente, uso adecuado de los equipos de protección personal. Medidas preventivas para prevención de cortes. Antes de retirar cualquier objeto, es necesario inspeccionar su estado, para detectar la posibilidad de que puedan caer o producir cortes o pinchazos, como por ejemplo bordes cortantes, presencia de clavos o astillas, mal estado del embalaje, etc. Al retirar residuos, al limpiar superficies con bordes afiladas o en la proximidad de partes punzantes, se debe utilizar guantes de protección adecuados que eviten cortes y pinchazos. Para recoger trozos de vidrio o cerámica y para vaciar papeleras y recipientes de residuos, además de utilizar guantes de protección, se debe proceder de acuerdo con las siguientes normas básicas de prevención. No introducir nunca las manos en las papeleras. No apretar las bolsas de basura para reducir su volumen. Disponer de recipientes rígidos para la recogida de cristales rotos y otros objetos cortantes o punzantes. En general, durante la realización de las tareas de limpieza se debe mantener como mínimo la misma iluminación existente durante el horario habitual, contemplándola cuando fuera necesario con iluminación localizada. Y adicional a todo ello, usar adecuadamente los equipos de protección personal. Medidas preventivas para la prevención de corriente eléctrica. No manipular las instalaciones eléctricas ni realizar arreglos provisionales. Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico, debe revisarse su estado y también el de las conexiones, cables, alargaderas, tomas de corriente. Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizados, que sean compatibles y se aseguren una buena conexión. Estarán totalmente prohibidas las conexiones sin utilizar clavijas, es decir, conectando los cables desnudos directamente a las tomas de corriente. Para desconectar un equipo de la toma de corriente, se debe tirar de la clavija, nunca del cable. Y también el uso adecuado de los equipos de protección personal. Medidas preventivas para la prevención de manipulación de sustancias químicas. Cuando se manipulan productos químicos, la primera y principal medida de prevención es que los trabajadores dispongan de la información y formación necesaria sobre los riesgos que supone la utilización de dichos productos, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones como derrames, incendios o intoxicaciones. Nunca se deben trasvasar productos químicos a envases de bebidas o alimentos, ni siquiera etiquetándolos. Tampoco se debe tener envases con productos químicos sin ninguna identificación. Evidentemente, no se deben oler los productos para identificarlos. La ficha de datos de seguridad es un documento que completa y precisa la información del etiquetado. Contiene una cantidad importante de información relativa a la seguridad e indica los medios de protección a emplear y las medidas a tomar en caso de urgencia. Basándose en ella, se deberán redactar de forma resumida y clara instrucciones de seguridad destinadas a los trabajadores. No se debe fumar, beber ni comer mientras estén manipulando productos químicos. Después de manipularlos, siempre hay que lavarse las manos. Y el uso adecuado de los equipos de protección personal. Aquí tenemos un ejemplo sobre hoja de seguridad del producto químico. En el pictograma de peligro hay 7 imágenes de las cuales se pueden interpretar. En la primera imagen significa tóxico, la segunda corrosivo. En la tercera imagen, F, fácilmente inflamable, y cuando diga F más, extremadamente inflamable. En la cuarta imagen, N, peligroso para el medio ambiente. En la quinta imagen, E, es explosivo. En la sexta, O, combustible. Y en la última, XN, nocivo, y X, irritante. En la imagen siguiente, en la tabla 1 dice ficha de datos de seguridad, tenemos un producto como ejemplo, el Descalox, desincrustante antical, que es para la limpieza y eliminación de incrustaciones de cal en sanitarios. Especifica el modo de empleo, ¿no?
Pero también lo que llama la atención es la imagen, ¿no? Y a lo que se refiere, XY irritante, ¿no? Y la descripción, por qué es esa imagen, que irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Se da la recomendación de mantenerse fuera del alcance de los niños, no respirar los aerosoles y en caso de contacto con los ojos, lavarse inmediatamente y abundantemente con agua y acuda a un médico. Se debe usar guantes adecuados, ¿no? Y se debe utilizar únicamente en lugares ventilados. Medidas preventivas, prevención en la cocina. Debe respetarse escrupulosamente las instrucciones del fabricante. Utensilios de cocina, cuchillos, machetes, tijeras, etc. Los mangos de los mismos deben conservarse en perfectas condiciones y los filos bien afilados. Mantener los lugares de trabajo limpios, eliminando los derrames tan pronto como se produzcan. Si en la cocina trabajan muchas personas, es conveniente señalizar con carteles las zonas recién fregadas. Asimismo, es muy importante el tipo de calzado que debe tener suela antideslizante. Formar bien a los trabajadores en manipulación de cargas y recurrir a la manipulación de objetos más pesados entre varias personas. Todos los recipientes calientes deben de manipularse con. Debemos revisar periódicamente las instalaciones de combustible y el correcto funcionamiento de los medios de protección contra incendios. Es recomendable la utilización de guantes desechables, preferentemente no de látex, pues este producto puede producir alergia en algunas personas. Nunca se debe trabajar con heridas abiertas. Si ocurre un corte, se detiene la salida de la sangre y se debe cubrir tan pronto como se pueda. Medidas preventivas para trabajos en altura. Siempre que sea posible, se trabajará a pie firme desde el suelo antes que optar por la utilización de medios de elevación. Nunca se utilizarán objetos inestables como sillas, cajas o bidones para efectuar trabajos en altura subiéndose sobre ellos. Las escaleras de mano simple deben colocarse con una inclinación aproximada de 500 grados con la vertical. La separación del punto de apoyo será la cuarta parte de la longitud de la escalera. Antes de acceder a la escalera, es preciso asegurarse de que tanto la suela de los zapatos como los peldaños estén limpios, en especial de grasa, de aceite o de otras sustancias resbaladizas. La escalera nunca deberá ser utilizada a la vez por más de una persona. En una escalera no se debe subir, bajar ni manipular cargas que por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Al descender de una escalera y antes de poner pie a tierra, hay que mirar si existe algún obstáculo que impida o dificulte dicha acción. No se debe saltar de una escalera, aunque queden pocos escalones por bajar. Y también el uso adecuado de los equipos de protección personal. Medidas preventivas, cuando se utilizan máquinas y equipos de limpieza energizados. Al efectuar maniobras, sobre todo en zonas angostas, vigilar para no golpearse las manos, que al ir situadas sobre la empuñadura de estos equipos suele ser la parte más afectada. Disponer el cable de conexión a la red eléctrica sobre el hombro, para evitar tropezar con él o que la máquina le pase por encima. Las operaciones de mantenimiento, instalación y situación de discos o cepillos deben de realizarse con la máquina desconectada. Evitar el trabajo con prisas y no forzar el régimen de funcionamiento de las máquinas. Para reducir la exposición de los operarios al ruido y vibraciones producidos por las máquinas, se utilizarán equipos de protección como orejeras o tapones contra el ruido y guantes especiales para reducir la transmisión de las vibraciones a las manos y brazos. Si detectas defectos en un equipo eléctrico o en la propia instalación, toma precauciones para evitar que alguien pueda sufrir un accidente, desconectándolo, señalizándolo, y comunica la incidencia a la persona responsable de gestionar la reparación. Medidas preventivas cuando hay incremento de la carga física laboral. Preparar y organizar el trabajo para limitar las manipulaciones y desplazamientos con cargas y para facilitar el acceso a los locales e instalaciones.
Realizar las tareas de limpieza en horarios diferentes de la actividad del cliente, de manera que el personal de limpieza pueda realizar su trabajo sin interferencias. Las tareas y competencias de cada trabajador deben distribuirse equitativamente y quedar claramente asignadas. Evitar la manipulación de pesos superiores a 25 kilogramos. Utilizar los brazos para mantener la carga asida y no para levantarla. El esfuerzo principal del levantamiento debe recaer en las piernas y no en la espalda. Utilizar escaleras o banquetas para acceder a lugares altos en vez de estirar los brazos y piernas. Al agacharse para alcanzar zonas bajas, flexionar las rodillas evitando doblar la espalda. Medidas de prevención cuando hay exposición solar. Evite la exposición prolongada al sol cuando sea posible. Use protección solar que tenga como mínimo factor de protección solar 15, porque este se refiere a cuánto tiempo una persona estará protegida contra una quemadura. El factor de protección solar solo proporciona protección contra los rayos ultravioleta tipo B. Aplíquese protección solar en las orejas, el cuero cabelludo, labios, la nuca, el cuello, los pies y las palmas de las manos. Vuelva a ponerse protección por lo menos cada 2 horas y cuando transpire mucho. Use ropa de un material de tejido cerrado o ropa de protección solar con un factor de protección solar alto. Use un sombrero de ala ancha. Use gafas para sol con protección contra los rayos ultravioletas y protección a los lados. Tómese descansos en las áreas con sombras. Bueno, estas son todas las recomendaciones que debemos de tener en cuenta para poder prevenir todo tipo de accidentes e incidentes en nuestras áreas de trabajo. A continuación, en el siguiente video se muestra más a detalle el tema prevención de accidentes en el área de trabajo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos 3 conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Hola a todos, espero haber llegado a tiempo para la capacitación. Sí, Super C, vamos a comenzar. Repasaremos por medio de ejemplos los conceptos vistos en esta unidad. Para empezar, ¿quién nos puede dar 2 ejemplos de un incidente? Yo, profesor. Un ejemplo puede ser que vayamos en uno de los ascensores de la universidad y repentinamente este se descuelgue.
pero se frena gracias a su sistema de seguridad. Es un suceso que pudo haber terminado en accidente de trabajo, pero las personas involucradas no sufrieron lesiones. Otro ejemplo es si voy caminando por un pasillo y delante de mí cae un elemento del techo. Aunque no me haya lastimado, pudo haberme golpeado la cabeza y ocasionado una lesión. Muy bien, así es. Recuerden que un incidente nos da la posibilidad de identificar y controlar las causas que lo generaron antes de que ocurra un accidente. Ahora que tenemos claro este concepto, repasemos. ¿Qué es un accidente de trabajo? Utilicemos los ejemplos para que los conceptos nos queden más claros. Yo lo sé, profesor. Un accidente de trabajo es, por ejemplo, cuando un colaborador de una empresa contratista especializada en limpieza de fachadas se cae limpiando los vidrios de uno de los edificios y sufre una fractura. Otro ejemplo es cuando un estudiante de medicina veterinaria, en su horario de práctica, se cae del caballo en una de las fincas o es golpeado por una vaca mientras realiza sus actividades. Exacto. Veo que han estudiado mucho. Tener estos conceptos claros nos ayuda a gestionar oportunamente los eventos que se presenten en nuestra universidad con colaboradores y estudiantes en práctica académica. ¿Y cuáles son las características o elementos esenciales de un accidente de trabajo? Los accidentes se caracterizan porque son un suceso repentino, ocurren por causa u ocasión del trabajo, producen una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ahora bien, ¿quién de ustedes me explica, a través de un ejemplo, qué se considera un accidente grave? Es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier parte del cuerpo, fractura de y hasta la muerte. Un ejemplo de ello puede ser una amputación que sufre un colaborador al manipular una sierra eléctrica. ¡Perfecto! ¿Y qué no constituye un accidente de trabajo? Hay varios aspectos y para esto les voy a comentar algunas situaciones. Primero, el sufrido por un colaborador, fuera de la empresa durante permisos remunerados, por ejemplo una cita médica. Segundo, también tenemos el accidente que le ocurre a un colaborador cuando participa en un torneo deportivo de su barrio. Tercero, el provocado intencionalmente por un colaborador, es decir, una autolesión o cuando se encuentra en estado de alicoramiento. Cuarto, y finalmente la caída de un colaborador en su moto, mientras se desplaza de su casa al trabajo. Finalmente, ¿quién nos dice que es una enfermedad laboral? Un ejemplo es el síndrome del túnel del carpo, que haya sido calificado por la EPS, ARL o Junta Regional o Nacional de Calificación como enfermedad de origen laboral. Esta enfermedad es causada por la flexión reiterada de la muñeca o movimientos repetitivos que realice el colaborador en el desarrollo de su labor. Recordemos que una enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Así es, los felicito. Entendieron muy bien los conceptos y saben cómo hablar de ellos por medio de ejemplos. Gracias por asistir a esta clase de repaso. Hasta pronto. Con esto finalizamos la capacitación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.